Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por conectarse a este webinar, Gestión Comunitaria del Agua. Les agradecemos su conexión. En este webinar buscamos reconocer el papel clave de la gestión comunitaria del agua en la garantía del derecho humano al agua y en la construcción de una gobernanza más justa y sostenible. Tomando esto en consideración y recordando que la gestión comunitaria del agua nace del compromiso de las personas con su territorio. Es una forma de cuidar, organizar y defender el acceso al agua desde lo colectivo. Hoy más que nunca necesitamos escuchar estas voces y valorar su aporte para asegurar un futuro con agua para todas y para todos. Antes de iniciar con el webinar, agradecemos al expresidente de ANEAS, el ingeniero Ramón Aguirre, quien nos dará unas palabras de bienvenida sobre la gestión comunitaria del agua. Adelante, ingeniero. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quiero darles la cordial bienvenida a este webinar gratuito que organiza ANEAS sobre el tema de la gestión comunitaria del agua. Y platicarles que tengo algo de experiencia con el tema de la gestión comunitaria. Cuando estaba yo de director en la Comisión Estatal de Veracruz, nosotros apoyábamos a 270 comunidades que tenían su gestión propia del agua. Les llamábamos nosotros juntas de administración. Ahora, más que en cualquier otro ámbito, en las pequeñas localidades la gestión comunitaria es fundamental. Ahí es donde toda la gente se involucra, la gente busca resolver los problemas, garantizar que van a tener su servicio continuo. Y hablándoles en plata, dentro de todas las actividades que desarrollamos nosotros en ese entonces en la Dirección General de la Comisión Estatal de Veracruz, las que menos lata nos daban eran precisamente las comunidades pequeñas, las juntas de administración, donde había una gestión comunitaria, porque precisamente son una gran solución. Nadie mejor que las propias comunidades que buscar apoyarse, encontrar soluciones y garantizar que van a contar con un servicio adecuado. Por supuesto que a veces requieren algo de apoyo y es donde intervienen algunas autoridades, los municipios, los organismos operadores, las comisiones estatales, pero no podría darse un servicio continuo y de calidad, porque debemos de reconocer, en una pequeña localidad no se puede, como en las grandes ciudades, tener una estructura que se encargue de operar, administrar, mantener la infraestructura funcionando. Se requiere una amplia participación de la ciudadanía. Y en este caso, qué bueno que se da este webinar y los felicito porque estoy seguro de que este webinar va a ser un paso adelante para garantizar el servicio en las pequeñas localidades en México. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Con este mensaje paso a presentar a nuestra ponente del día de hoy. Ella es Cintia Reyes Hartman, es directora general de la Asociación Civil Cántaro Azul, bióloga con experiencia en etnobotánica, agroecología, gestión comunitaria del agua y programas de conservación en México, Centroamérica, el Caribe y Norteamérica. Ha sido becaria de CITED, AICID, CLP y del Departamento de Estado de Estados Unidos en temas de sostenibilidad ambiental y liderazgo. Colaboró con ONU Habitat en Tuxtla Gutiérrez y ha participado en espacios de gobernanza como el Consejo del Parque Nacional del Cañón del Sumidero y la red de consejos asesores de la ANP de Pacífico Sur. Te damos la más cordial bienvenida y les agradecemos de nuevo a todas y a todos por haberse conectado. Hola, muchísimas gracias. Gracias por darme la oportunidad de poder compartir un poquito de lo que Cántaro Azul ha trabajado durante estos 19 años. Y bueno, bien, como mencionó el ingeniero introductoriamente, la verdad es que este tema es bastante importante, por lo cual para nosotros es un placer poder compartirles nuestra perspectiva desde Cántaro Azul. Voy a compartir. Por favor, me dicen. Ya la podemos ver, Cintia. Perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, para nosotros, como te decía, esta es una visión desde el trabajo que hemos estado realizando en Cántaro Azul desde pues ya hace 19 años y que para nosotros es un tema súper importante. Ya ahorita en la plática les estaré platicando por qué. Pero quisiera comenzar con un pequeño contexto de por qué y de dónde surge todo esto, ¿no? Si bien Chiapas es uno de los estados con mayor disponibilidad hídrica en el país, por eso mismo, a nivel país no es una de las prioridades.
eso no asegura, el hecho de que haya un recurso o una disponibilidad hídrica no asegura que sea disponible para las personas, ¿no? Eso hace que miles de personas hasta ahorita no tengan acceso suficiente al agua y mucho menos que ésta sea segura y sostenible a lo largo del tiempo. Para explicar un poquito más de esto, me gustaría mencionar que las cifras no siempre cuentan la historia completa. El hecho de que haya cobertura, también cuando analizamos las cifras del INEGI, en donde nos dice que hay cobertura, no significa que esa sea continua o accesible para todos en este caso. Y uno de los mejores ejemplos es analizando los datos del Censo Nacional del 2020, para México, los indicadores oficiales de agua y saneamiento es de que en cobertura nacional de agua entubada para vivienda o predio es el 96%. O sea, casi toda la población tiene acceso, de acuerdo a estos indicadores, al tema del agua en la vivienda o su predio. Y en el tema del alcantarillado o la red pública, dice que un 95%. A mí me gustaría hacer un paréntesis aquí, que cuando en las estadísticas nos dice alcantarillado, tubería, drenaje, en este caso, no significa saneamiento. Y este es otro tema súper importante porque datos de saneamiento no tenemos la cantidad de datos que nosotros quisiéramos poder tener para la toma de decisiones. Lamentablemente se ha medido a nivel de tubería, pero no a nivel de que esta tubería lleve al tema final, que es el saneamiento. Entonces, considerando que las estadísticas nacionales nos dicen que hemos llegado a la cobertura nacional de agua entubada al 96% y de alcantarillado el 95%, si viéramos los indicadores de una manera más integral y en vez de ver tubería, viéramos la cantidad de la población del país que tiene agua diariamente en su domicilio o que cuenta con el saneamiento básico, este indicador nos dice que solamente es el 57%, o sea, un poquito más de la mitad. En Chiapas, el 31% tiene acceso al agua entubada diariamente. Imagínense, solo el 31% realmente tienes a ese acceso, así como al saneamiento. Entonces, aunque si bien la estadística pudiera ser de repente un poco engañosa en el sentido que podemos creer que no está haciendo falta, realmente está haciendo falta que el agua nos llegue de manera segura, continua y sostenida a través del tiempo. Y esto nos lleva a hacer una mirada más cercana a Chiapas, en donde tenemos un total de 5.5 millones de personas. El 50% de la población vive en localidades rurales y se autoabastecen del agua con sus propios esfuerzos. Y esto que llega a nivel de tener el agua en casa, la cual no asegura que ésta sea segura, porque muchas veces la calidad del agua ni siquiera es tomada en cuenta. Y eso sin considerar que no estamos hablando todavía de saneamiento. Una cosa es que llegue el agua a casa, pero luego es cómo la dejamos ir y que lamentablemente nuestros cuerpos de agua están sumamente contaminados, no solamente por el tema de los agroquímicos, sino también por todas las aguas negras que se han estado vertiendo sin el tratamiento, ¿no? Aquí en Chiapas casi el 31% de la población, como decía anteriormente, cuenta con el agua todos los días, no realmente el 96% que vemos aquí en una estadística nacional. Y bueno, esto genera enormes brechas de desigualdad y aquí quiero poner el ejemplo de Tuxtla Gutiérrez. En Tuxtla Gutiérrez tenemos las plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales sí nos permiten limpiar esta agua, pero en la misma ciudad, a menos de 15 minutos, hay comunidades dentro de la misma población de Tuxtla Gutiérrez que si bien tienen una letrina o que sigue todavía haciéndose defecación al aire libre. Y esto es súper sorprendente y lamentable porque en una ciudad en donde podemos decir que tenemos casi el 100% del agua, no digo toda, sino una gran cantidad del agua saneada, sigue una gran brecha de desigualdad en el tema de que hay gente que todavía ni siquiera tiene acceso a tener un baño o que sigue haciendo defecación al aire libre, en una ciudad que es la capital del estado. Y bueno, aquí mencionar brevemente una evaluación del 2014 que hizo el Programa para la Sostenibilidad de Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales. Esto lo hicieron entre el CONAGUA y el BID. Y entre los datos que salieron
hay datos bastante importantes porque fueron datos más específicos a un análisis más específico de los datos, ¿no? Entonces, esto nos da, por ejemplo, que sí hay un aumento en la cobertura de infraestructura, pero esta no garantiza que sea sostenida. ¿Por qué? Porque si bien, al menos aquí en Chiapas, nos pasó que hubo un tiempo en que se pusieron un montón de plantas de tratamiento de agua, pero las cuales no pudieron ser mantenidas por los ayuntamientos por los elevados costos que estos significaban y quedaron sin funcionar, ¿no? El 38, entre estos datos que se obtuvieron, el 38% de los sistemas intervenidos por el PROSAPIS antes de 5 años ya tenían fallas de la operación. El 5% de la inversión en fortalecimiento comunitario, hubo el 5% de la inversión del fortalecimiento comunitario y menos del 5% en el total de obras. Y el 25% significaba que una de cada 4 sistemas recibía algún acompañamiento posterior de la obra. O sea que realmente estas obras no pudieron tener un seguimiento como para que realmente pudieran funcionar. Entonces, esto es muy importante, que la infraestructura no significa que ésta pueda dar también o asegure el servicio a las comunidades y que tampoco está garantizada su sostenibilidad a lo largo del tiempo. Y bueno, ¿cómo funcionan las estructuras comunitarias en Chiapas? Chiapas y bueno, México tiene una característica que en otros países no tienen y que a veces sorprenden, que son los ejidos. Los ejidos nos permiten tener bienes comunales como una estructura histórica y que nos permite manejar la tierra de una manera más comunitaria. A lo largo del tiempo se ha ido debilitando la estructura del ejido, pero al día de hoy sigue estando suficientemente fuerte para que nos permita seguir tomando estas decisiones a nivel comunitario. Más de la mitad de los sistemas rurales de agua están gestionados por la comunidad mediante comités, patronatos, agencias, cargos tradicionales. Aquí puedo comentarles que así como tenemos una diversidad enorme de ecosistemas, una enorme diversidad biológica, también tenemos una enorme diversidad cultural. Entonces, esta enorme diversidad cultural también se ve reflejada en sus estructuras organizacionales. No es lo mismo la gente que se organiza al centro del estado o en el norte del estado. No es la misma forma en la que se organiza, pero si bien, como mencionaron al inicio, esta es la parte que a lo largo del tiempo es la parte histórica, fundamental, en la que se ha podido tener el acceso al agua, que es fundamental para la vida, ¿no? Otro dato importante a considerar es que ha habido una escasa inversión pública en las comunidades para asegurar el acceso al agua, ¿no? Normalmente los ayuntamientos están enfocados a las cabeceras municipales, pero no a la parte rural, en donde está una gran parte, y en algunas comunidades o municipios, la mayor parte de la población. Hay municipios que tenemos el 70% de la población es rural. Y bueno, estas organizaciones que mencionaba anteriormente, estas estructuras comunitarias, enfrentan retos importantes. Estos comités no pueden hacerlo solos, por lo cual enfrentan retos bastante considerables. Por ejemplo, la poca o nula asistencia externa. Muchas veces no hay asistencia por parte de los ayuntamientos porque no ha podido dar la capacidad logística para ello. Hay ayuntamientos muy, muy pobres que ni siquiera tienen oficina o que tienen oficinas muy escasas. Hay conflictos por el acceso al agua, hay predios en donde está la fuente de agua que no pertenece a la comunidad, que pertenece a otra, o por donde va a pasar la tubería pertenece a una comunidad diferente, y se generan conflictos bastante fuertes porque hay recurso monetario de por medio, en donde las comunidades piden incluso recursos bastante considerables para que puedan permitir que la tubería pase por sus predios para que pueda llegar el agua a una comunidad más lejana. Hay una alta rotación de sus integrantes, cada vez tienen menos presupuesto, y aquí este punto me parece fundamental de mencionar. Hay una falta de reconocimiento jurídico. Si bien sabemos que es la manera más antigua y tradicional para poder tener acceso al agua, son estas figuras, no existe reconocimiento jurídico en ninguna de nuestras leyes, ni municipal, ni estatal, ni federal, que le dé la importancia a estos comités o estas estructuras comunitarias de gestión del agua. Otros de los retos que enfrentan es la inversión inadecuada,
muchas veces a la falta de la asesoría técnica, no hay una inversión, la poca inversión que tienen no se hace adecuadamente por falta de conocimientos o falta de asesoría, ¿no? La contaminación y la sobreexplotación es súper importante, la contaminación no solamente por aguas negras, sino también por los agroquímicos. Nos ha tocado muchas veces ver al lado de la fuente de agua los botes de agroquímico tirados que los lavan en esa misma fuente, e incluso la comunidad los reutiliza. Hemos visto que le ponen bebidas adentro. Entonces, hay una terrible contaminación en este sentido. Y algo que tenemos en todo el país, en toda Latinoamérica, la deforestación y la degradación pues de nuestras cuencas, que no nos permite tener o asegurar de repente a largo plazo el tener el recurso hídrico disponible. Y bueno, ¿qué es la gestión comunitaria del agua para nosotros, no? A la hora de analizar la gestión comunitaria del agua, primero tenemos que reconocer la historia de esta, como venía mencionando en el inicio, ¿no? La historia desde dónde viene, las dinámicas en las que éstas se han desarrollado, los conocimientos previos que la comunidad tiene, incluso sus saberes, su relación directamente con el agua y el reconocimiento de sus territorios, ¿no? Esta es una práctica que es directamente activa de las personas porque el agua es algo indispensable para vivir. Entonces, cuando llegan a un lugar, lo primero que es buscar el agua y empezar a gestionar el agua. Entonces, debe de haber un reconocimiento histórico de esto, de las dinámicas de las comunidades, por más pequeñas o grandes que sean. El primer punto en donde inician es el agua, ¿no? Lo que se busca es que esta agua sea equitativa, adecuada para la prestación de los servicios sustentables de agua y saneamiento, y que esta garantice el derecho humano al agua y al saneamiento como un bien común a lo largo del tiempo. Como decía en un inicio, que esta sea agua sana, segura y sostenible a lo largo del tiempo. Para lograr esto, pues hay un conjunto de prácticas en donde la comunidad se organiza, y a estas prácticas nosotros las llamamos gestión comunitaria del agua, ¿no? Por poner el ejemplo, en el medio rural en todo el mundo, con mayor frecuencia en países de alta marginación, los poblados pequeños, desde pequeñas comunidades de 5 a 10, 20 casitas, hasta habitantes de comunidades mucho más grandes de 2.500 habitantes, se autoabastecen ellos mismos para el consumo humano de esa agua de una manera comunitaria o unifamiliar. Y bueno, me gustaría compartirles este esquema que para nosotros es muy básico de entender en este sentido. Nosotros en la escuela siempre nos enseñaron del ciclo del agua, y todos entendemos que el agua pues llueve, cae a los ríos, a la tierra, se va hacia los arroyos, y esta termina en el mar, se evapora, regresa a las nubes y vuelve a llover. Entonces ese ciclo para nosotros es muy común, lo sabemos todos desde niños. Pero si nosotros lo pasamos a la observación de este ciclo del agua y el saneamiento en la comunidad, podemos entender cómo este ciclo del agua impacta en las comunidades y cómo nosotros impactamos a que este ciclo se mantenga sano, limpio, seguro, o estamos nosotros contribuyendo a una degradación de nuestros propios recursos. Aquí en este esquema tratamos de explicar brevemente, por ejemplo, dentro del ciclo, bueno, cómo llegamos nosotros a tener el agua, tener una fuente de agua, sea captación, sea que venga de algún río, pero poder tener una fuente de agua, ¿no? Esta se conduce a un espacio en donde debe de haber un tratamiento y almacenamiento, por ejemplo, un tratamiento de cloración. Luego esta agua se distribuye a lo largo de todos los usos que se tengan que hacer, el uso principalmente del agua en casa, pero también hay otros tipos de usos como es la agricultura, los baños, entre otras cosas que se tienen que hacer. Y luego esta agua, para que podamos ayudar a que este ciclo continúe, tiene que pasar a un sistema de tratamiento para que esta agua la dejemos ir nuevamente ya el agua tratada otra vez hacia la infiltración del suelo y que pueda regresar nuevamente al sistema, al ecosistema, y podamos seguir teniendo el agua. Esto es para poder lograr este ciclo realmente depende de las estructuras internas
que tenga la misma comunidad, ¿no? Las buenas prácticas y los hábitos saludables, los comités y patronatos de agua que existan, las asambleas comunitarias, las actividades comunitarias, por ejemplo, el tequio, otras formas en las que se realizan, las organizaciones que al interior de la comunidad tengan y puedan lograr cumplir los compromisos y los acuerdos a nivel comunitario y que se ven reflejados a nivel del bienestar familiar. Lamentablemente, la mayoría, incluso en ciudades grandes, no logramos cerrar este ciclo. Y eso es nuestra meta o nuestro objetivo, es lograr este ciclo del agua y del saneamiento en la gestión comunitaria. Es indispensable, porque si bien necesitamos el agua para vivir, también necesitamos dejarla ir limpia, segura para el ecosistema. Si el agua, si el equilibrio de la cuenca, el equilibrio del ecosistema no se encuentra sano, tampoco va a ser sano para las poblaciones humanas. Si esta agua no está limpia para las poblaciones diversas en la naturaleza, tampoco para nosotros. Entonces tenemos que asegurar el cierre de este ciclo de una manera, pues, con la comunidad, con los comités, pero de una manera que terminemos cerrando el ciclo limpio y libre de contaminantes que nos vienen a seguir dando pues enfermedades y mala calidad de vida. Y bueno, quería platicarles un poquito de la Confederación Latinoamérica de los OXAS, que son las Organizaciones Comunitarias de Servicio de Agua y Saneamiento. Las OXAS es una manera, digamos que ya como diríamos un nombre científico de las organizaciones, de cómo nombrar a estas organizaciones comunitarias, ya sean patronatos, comités o como sea, como se les llame en cualquier lugar de manera independiente, de una manera un poquito más, pues ahora sí reconocida por todos, se les llaman OXAS, ¿no? Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento, a lo largo de toda Latinoamérica. Y estas se congregan en una confederación latinoamericana que sería la CLOXAS. Y bueno, la gestión comunitaria del agua y el saneamiento es un proceso integral que debe de abordar tanto una parte técnica, ese es indispensable, debe haber conocimiento técnico para poder otorgar mantenimiento, una operación y mejorar los sistemas, así como hacer un monitoreo de la calidad del agua. Pero debe de haber también un elemento organizativo súper fundamental, que son los acuerdos colectivos, que son estos comités o patronatos que se llevan a cabo de acuerdo a las asambleas, ¿no? Pero también debe de verse reflejado en una política no solamente al interior de la comunidad, sino al exterior, sino realmente a todo el municipio, el estado y el país entero, de la defensa del derecho al agua y del derecho humano al agua y al saneamiento que todos tenemos, ¿no? Ahora sí que en este enfoque de tratar de lograr la gestión comunitaria del agua y el saneamiento, hay un elemento a lo que nosotros le llamamos la asociatividad. La asociatividad básicamente lo que nos dice es que no podemos lograrlo solos. La comunidad por sí sola, aunque lo ha hecho a lo largo del tiempo, no ha logrado satisfacer al 100% sus necesidades. Entonces tenemos que organizarnos en redes, en asociaciones locales, intercomunitarias, municipales, regionales, no solamente de ciudadanos, sino también de organizaciones, con la academia, con diferentes entes a lo largo del territorio, y está basada esta práctica en la parte de la pluralidad, la interculturalidad de los territorios y la interdisciplina en este sentido. Entonces, la asociatividad lo que busca es eso, es hacer una red en la que nosotros podamos lograr realmente la gestión comunitaria del agua y el saneamiento. ¿Y para qué nos sirve esta asociatividad en la gestión comunitaria del agua? Principalmente su propósito es facilitar la gestión compartida del agua. No solo la comunidad lo va a poder lograr, no solo las organizaciones vamos a lograr que esto suceda, porque todos tenemos que estar directamente relacionados con ello. Los que viven ahí, las organizaciones que estamos a lo largo, los ayuntamientos, los tomadores de decisiones, el Estado, el gobierno, la política, e incluso las leyes deben de facilitar
esta gestión de manera compartida para que nos ayude también a la resolución de conflictos, la gestión conjunta de los proyectos, el intercambio de experiencias y otras incidencias a nivel político que pudiéramos estar logrando. Y esto nos lo permite la asociatividad, porque nuevamente, como digo, no lo podemos hacer solos, esto tiene que ser en conjunto. Y bueno, la asociatividad tiene diferentes niveles, y esto lo voy a platicar nada más rápidamente. El primer nivel estamos hablando de la comunidad, estamos hablando, por ejemplo, de los organismos comunitarios, ¿no? Los comités, los patronatos, pues a nivel comunidad. Luego hay un segundo nivel que nos permite a nivel de municipio, cuenca, subcuenca. Entre el medio podemos ver que puedan haber redes, asociaciones, federaciones, pero de este lado podemos ver las denominaciones más frecuentes de cómo esta asociatividad se ve representada en los diferentes niveles, ¿no? En el tercer nivel tenemos, por ejemplo, a un nivel del Estado, en el cuarto a nivel país y el quinto nivel a nivel Latinoamérica. Pero como mencionaba en un inicio, en el primer nivel, a nivel comunidad, podemos tener los patronatos y las comunidades, pero en un segundo nivel estas asociaciones o federaciones, a nivel país existen también estas asociaciones o redes y confederaciones a nivel internacional, a nivel Latinoamérica, lo cual nos permite que estos grados o niveles de asociatividad nos permiten que podamos tener relación, comunicación, incluso gestión a nivel político en todos estos niveles, pero parte el básico desde el nivel comunitario. Bueno, para Chiapas, los ejemplos de asociatividad que nosotros tenemos es, pues el primero es el OMSCAS de Berriozábal, el nivel 1, que es el que está a nivel de comunidad. Para nosotros es un organismo, ahorita lo voy a explicar un poquito más adelante, pero es un acuerdo público comunitario que nos permite, que abarca 44 localidades, que nos permite tener una estructura legal para que el Ayuntamiento de Berriozábal pueda atender a las necesidades rurales en este caso. El OMSCAS para nosotros es un ejemplo de asociatividad que hemos logrado y que las comunidades se ven involucradas directamente en la toma de decisiones para tener el acceso al agua y al saneamiento. Otro nivel que nosotros podemos ver a nivel de patronatos de agua en un ayuntamiento es, por ejemplo, la Asociación de Patronatos de Agua que se llama APAMS. Esta reúne 32 localidades. Si bien a nivel ayuntamiento no se ha logrado este vínculo, las comunidades de estas 32 localidades están unidas localmente para poder trabajar en temas de agua y saneamiento. Y otra muy similar es la de Chenaló, que es la APAMCH, que es la Asociación de Patronatos de Chenaló, en donde están 22 localidades involucradas. Y a nivel estatal tenemos la Red Defensora del Agua en Chiapas, que conjunta a 115 OXAs de 9 municipios, ¿no? Son diferentes niveles de asociatividad, como le mencionaba en la gráfica anterior, son diferentes niveles de asociatividad, pero que estos suman a un objetivo en común y donde se reúnen las diferentes voces para escuchar desde las comunidades las necesidades directas. Bueno, estos procesos que son muy importantes, tienen un enfoque territorial que tienen que integrar diagnósticos participativos, fortalecer las capacidades locales, buscar tecnologías apropiadas y que estas generen una gobernanza local, que permitan que esta toma de decisiones sea a nivel comunitaria, que se vean las comunidades directamente involucradas y que tengan el apoyo también de los ayuntamientos y externos, que es lo que estamos buscando. Y bueno, un ejemplo de esto que ha logrado suceder es en el OMSCAS de Berriozábal. Esta es una comunidad que se llama San Isidro. Al inicio, su sistema de agua estaba en estas condiciones y logramos que al final pudieran tener el acceso al agua segura de una manera sostenible. Y bueno, unos elementos clave que son para nosotros, para la sostenibilidad de estos sistemas es que, para la sostenibilidad de estas estructuras comunitarias es precisamente
que éstas sean activas y reconocidas, que haya una formación continua y de participación social, que fortalezcamos sus capacidades continuamente y no solamente cuando necesitamos acercarnos a ellas, sino que sea una formación continua que los permita que su voz sea escuchada en otros niveles. Necesitamos tener tecnologías de acuerdo al contexto, pero esto requiere una parte tecnológica muy importante que a muchas comunidades no tienen acceso, pero ahí es donde entramos nosotros directamente como organizaciones o como academia o como, pues ahora sí que externos o a veces no tan externos, porque muchas veces nos toca vivir adentro de las mismas comunidades, pero sí poder hacer llegar estas tecnologías apropiadas al contexto, en donde hay dos elementos muy importantes. Una cosa es el contexto de la comunidad, lo que para ellos es mucho más importante, pero también la parte tecnológica, la visión científica que nos permita conjuntar ambas partes y que nos permita que esta tecnología pueda ser sostenida a lo largo del tiempo. Y quisiera poner un ejemplo muy breve que no tiene que tener que ver con el agua, pero sí con la visión de la comunidad. Y cuando muchas veces la ciencia no está relacionada con el contexto local, por más que pudiera ser científicamente comprobada y eficiente, esta al final no lo es por no tomar el contexto local. Y eso nos pasaba, por ejemplo, con estufas ahorradoras de leña. Si uno no le pregunta a la señora de la casa cómo usa la estufa, para qué la usa, cómo la quiere, estas no son apropiadas, al final de cuentas, por la misma gente. Por así decirlo, hay lugares muy fríos en donde la estufa está al centro, en donde la familia se reúne y donde genera calor hacia la misma casa. Si nosotros ponemos una estufa ahorradora que no tome en cuenta este contexto cultural de la comunidad, por más eficiente que sea, no es usada. Y eso es una pequeña tecnología. Ahora imaginémoslo en el tema del agua también. En el agua, si nosotros no tomamos en cuenta el contexto local del uso del agua y de la forma en la que las comunidades están apropiadas, nuestras tecnologías pueden ser muy eficientes, pero tampoco pueden ser tan apropiadas. Entonces es muy importante que estas tecnologías sean apropiadas al contexto. Que estas tengan un vínculo con las autoridades locales y estatales, y por eso para nosotros es muy importante poder generar organismos públicos comunitarios como son los OMSCAS, porque aquí ayuda a vincular la comunidad con el ayuntamiento, y ya eso permite tener este acompañamiento técnico y organizativo constante. Nosotros, junto con muchas organizaciones y comunidades, ayudamos a facilitar esta agenda de Chiapas por el agua, en donde lo que buscamos es un plan de justicia hídrica para Chiapas. La verdad es que es un documento bastante interesante que también lo podemos compartir, que bueno, dentro de nuestra página está libre, que fue construido con la academia, que fue construido con organizaciones, con comunidades, y me parece bastante importante de mencionar y compartir. Y bueno, ¿cómo podemos nosotros fortalecer la gestión integral del agua, la gestión comunitaria del agua y el saneamiento en este sentido? Pues a pesar de que hay retos existentes, hay muchas oportunidades de consolidarla si nosotros nos comprometemos de una manera, considerando la asociatividad y de una manera más pues adecuada, ¿no? En ese sentido. Y lo que se busca de este modo es un reconocimiento legal e institucional, tener una figura jurídica clara y de respaldo normativo. Buscamos que puedan tener estas comunidades y estas figuras comunitarias un financiamiento público, que pudieran ellos tener acceso a estos recursos ahora con los nuevos instrumentos que se están usando, como el FAISPIAN, nos permiten que estos recursos lleguen directamente a las comunidades. Entonces aquí hay otro punto, que es la profesionalización desde lo comunitario, que permita que se fortalezcan las capacidades al interior de las comunidades y que ellas puedan entonces priorizar esos recursos que llegan directamente a las comunidades de una manera más eficiente. Nos ha tocado comunidades ahora que les va a llegar el recurso directo, que en cuanto dicen, bueno, ok, nuestro asunto es el agua, ¿no? Y cuando les llega el recurso, la única visión es comprar tinacos.
lo cual no resuelve el agua, no permite que realmente esta sea sostenida a lo largo del tiempo, pero se ha logrado con esta profesionalización desde lo comunitario que muchas comunidades también identifiquen cuáles son sus prioridades y entonces descubran la manera en la que ellos pueden tener el agua segura a lo largo del tiempo, invirtiendo de una manera más adecuada los pocos recursos que ellas puedan tener. Buscamos que haya una participación real en la política pública, que las comunidades tengan voz, o sea, que esa voz sea legítima desde ellas, que no seamos las organizaciones quienes comunicamos la voz de las comunidades, sino que las comunidades tengan espacios seguros en estas tomas de decisiones, en estos espacios de comunicación para hacer ver las prioridades desde las comunidades. Y también se buscan las alianzas con gobiernos locales para buscar soluciones compartidas, ¿no? Y regreso otra vez al ejemplo del LOMSCAS de Berriozábal, en donde se juntaron los recursos del ayuntamiento, de Operación Bendición, de Cántaro Azul y de las comunidades para que las comunidades pudieran tener acceso al agua del saneamiento. Esto fue bastante bueno en el sentido que las comunidades pudieron ponerse de acuerdo, incluso en ver qué comunidad era prioritaria atender, o sea, cuál comunidad estaba en peores condiciones por las cuales se tenían que comenzar, qué comunidades se tenían que priorizar en ese momento, y así ir resolviendo. Hasta el momento, en el tema del acceso al agua, se han resuelto estos problemas en 22 de esas 44 localidades de Berriozábal. Y bueno, nosotros lo hacemos mediante, Cántaro Azul tenemos dos grandes programas, que es Agua Segura en Escuelas y el proyecto Nuestra Escuela Gestión Comunitaria. Este programa, más bien, no solo es un proyecto, es un programa, nos permite ir directamente con las comunidades para tratar de fomentar el fortalecimiento organizativo, ¿no? Fortalecer esta gestión interna de las comunidades. También desde una parte no solamente organizativa, sino una parte técnica, en donde ellos puedan conocer, tener un fortalecimiento de sus capacidades sobre mantenimiento, la operación, la cloración y tener tecnologías apropiadas. Buscar la educación formal y formación, la educación y formación local de estos comités, promotores, operadores comunitarios, y que esto pueda generar una sostenibilidad financiera y un acompañamiento de estos mecanismos. Para que pueda haber una asesoría continua con las comunidades. Y esto lo llevamos a cabo de acuerdo a una metodología. La metodología, nuestra metodología se llama CalTIC, también digamos que es compartible para nosotros, es muy importante, pues, que esto se pueda también replicar. Buscamos, usando, pues, la asociatividad, poder lograr acuerdos públicos comunitarios que generen un ambiente favorable, que este acompañamiento nace desde el centro de la comunidad, inicia con un componente de evaluación, evaluamos la parte pues de calidad del agua, la parte técnica, la parte social, que nos permite entonces de manera transparente con los que toman las decisiones en las comunidades y a nivel local puedan tomar mejores decisiones de cómo sumar esta ruta, ¿no? Estos acuerdos, se presentan acuerdos de colaboración en las comunidades, ellos llegan a esos acuerdos para poder dar seguimiento, nosotros realizamos los diagnósticos comunitarios, con ellos elaboramos el plan de acción del agua y el saneamiento en la comunidad, empezamos a aterrizar este plan de acción con pues participación de la comunidad o con recursos incluso externos, implementamos este plan de acción, o más bien la comunidad lo implementa, las comunidades lo implementan, nosotros apoyamos en el fortalecimiento de las capacidades y generamos una evaluación o cierre. Esto no termina ahí, esto vuelve a dar la vuelta porque estamos nosotros tratando de monitorear con indicadores que nos permitan medir el grado de madurez del avance en el tema de el poder abastecer los servicios de agua y saneamiento en cada una de las comunidades. Y bueno, aquí quería platicar un poquito más profundo el tema del modelo del LOMSCAS, que es el Acuerdo Público Comunitario que está en Berriozábal.
nosotros le llamamos OMSCAS, pero realmente el nombre que se decida no importa. A nivel, por ejemplo, en la zona de los Altos, ellos se organizan de manera diferente y obviamente desde el idioma, las lenguas son diferentes, lo llaman de una manera distinta, pero el objetivo es que sea un acuerdo público comunitario, que se mantenga en marcha, un acuerdo vivo que pueda lograr el acceso al agua y al saneamiento de las comunidades. El de Berriozábal, por ejemplo, se estableció mediante un decreto municipal en el 2022. Se reconoce legalmente, este es un documento en el que le reconoce legalmente la organización como prestadora del servicio, o sea, la organización comunitaria. Mantiene el principio de mayoría comunitaria en la toma de decisiones, porque no se toman las decisiones únicamente personal del ayuntamiento, sino al interior del OMSCAS están personas de las comunidades activas para esta toma de decisiones, y articula el gobierno local y la organización comunitaria en un mismo marco jurídico. Eso, con eso hemos logrado, por ejemplo, rehabilitar, aquí ya son más bien 22, no son 16, ya aumentaron, construir los sistemas nuevos de agua entubada, instalar 140 sistemas familiares de captación de agua de lluvia en 6 localidades, y avanzar en el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua. Pues buscamos lograr ese reconocimiento ante las leyes. Y bueno, ¿cómo funciona o cómo pudiéramos incluso replicar, ¿no? Primero necesitamos hacer algunos pasos, que es como el diagnóstico participativo de los actores y las condiciones locales, un diseño institucional conjunto de comunidad y ayuntamiento, que esto tenga una aprobación vía un decreto o convenio, la instalación y fortalecimiento de este organismo mixto y su capacitación continua, transparencia y monitoreo social. Ahorita, por ejemplo, en Berriozábal, nosotros hay un acuerdo con el ayuntamiento de que ellos realicen un monitoreo de la calidad del agua y que sigan fortaleciendo a la oficina del OMSCAS, en donde pues es en esta visión público y comunitaria, las comunidades directamente están participando en estas actividades. Ay, perdón. Y bueno, nosotros estamos buscando que la gestión comunitaria del agua se reconozca en la ley a todos los niveles. Entonces, durante el 2024, comunidades, organizaciones, intentamos impulsar en la agenda nacional este reconocimiento en la ley, pero lamentablemente no se logró, y nosotros consideramos que este reconocimiento es súper importante y esencial para garantizar el derecho al agua, fortalecer la labor comunitaria y reducir estas desigualdades territoriales. La idea es seguir luchando por ello. Tenemos una campaña que se llama Reconocimiento Ya, en donde queremos que se reconozca, ¿no? El objetivo de esta campaña es que se reconozca la gestión comunitaria del agua, no solamente como ok, las comunidades de cierta manera se están organizando, sino que se reconozca en la ley, que se reconozca en los instrumentos y que también se vea reflejada en los financiamientos para que estas comunidades puedan solventar estas necesidades directamente en la comunidad y no continuar estando solas como la mayoría se encuentran en este momento, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que quería compartir. Dejo aquí nuestro correo, nuestra página. En la página de Cántaro Azul pueden encontrar muchos documentos en la parte de publicaciones sobre la gestión comunitaria del agua, sobre las estructuras de cómo se ha llevado a cabo los OMSCAS, y un montón de materiales que se están utilizando no solamente en comunidades sino en escuelas, que son de descarga gratuita. Y bueno, también si buscan en Facebook nos pueden encontrar como Cántaro Azul y ahí poder tener más acceso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cintia, por lo que nos has compartido. Sin duda, un avance significativo lo que ha hecho Cántaro Azul, y eso también despierta muchísimo interés de parte de nuestra audiencia. Tenemos bastantes preguntas, algunos reconocimientos y felicitaciones por toda la labor que hace Cántaro Azul. Entonces, si te parece bien, podemos en los próximos minutos ir respondiendo algunas preguntas y te voy leyendo un poco de los comentarios que van colocando acá.
Por ejemplo, nos comenta Maurel Sierra que en el libro de Estadísticas del Agua en México 2023 se tienen indicadores de cobertura de agua potable y alcantarillado un poco más estratificados que permiten distinguir entre zona urbana y rural, en el capítulo 4, ¿no? También nos comentaba Yadira Paloma sobre cómo puede una comunidad garantizar el saneamiento de agua residual usando en el riego de cultivos cuando la NOM, y después nos hizo la precisión, que es la NOM 003, Semarnat 97, establece la obligatoriedad del tratamiento de poblaciones mayores a 10.000 habitantes, y también justo ella nos comenta que no depende del número de habitantes, pero no sé si quisieras comentar un poco sobre eso. Sí, claro. Ese es uno de los problemas que tenemos, y no solamente, o sea, la falta del reconocimiento de la gestión comunitaria del agua sucede en estas cosas como lo que comenta ella, ¿no? O sea, la norma te dice una cosa y se establece la obligatoriedad del tratamiento en poblaciones a mayores de 10.000 habitantes, pero no, tenemos poblaciones de muchos menores habitantes. Hay comunidades pequeñas de 100, 200, 300 habitantes, que no están generando no tienen ni el acceso al agua y tampoco al saneamiento. Entonces, sí es muy importante reconocer el tema de la gestión comunitaria del agua desde ese sentido. O sea, si nosotros reconociéramos en la ley que existen estas estructuras comunitarias, entonces estas normas también cambiarían. Pero además, las estadísticas que mencionan arriba también cambiarían. Y además, si tomáramos en cuenta el tema del saneamiento a nivel nacional, no solamente de alcantarillado, ¿no? Porque ese es un dato que es muy, muy importante de entender. El hecho de que tengamos tubos de drenaje que se lleven todo el agua negra no significa que esta está siendo saneada. Entonces, sí necesitamos tener indicadores de saneamiento, porque eso nos indicaría, al final de cuentas, como dice su nombre, indicador, la salud del ecosistema en el que nos encontramos, que está directamente relacionado con la salud humana. Entonces, sí, definitivamente, ¿cómo puede garantizar una comunidad el saneamiento? Es bastante difícil. Lo hacen de una manera, se hace de una manera al entender, incluso una manera como precaria a veces en muchos casos, porque primero está la necesidad básica, que es tener el agua. Ahora, ¿cómo la dejo ir? Muchas veces, pues si no me alcanza para tener agua, pues menos me va a alcanzar como para preocuparme por cómo dejo ir esta agua. Entonces, sí es muy importante primero reconocer que a nivel comunitario pequeñas comunidades se están haciendo cargo de esto, que es un derecho humano, que es un objetivo del desarrollo sostenible básico e importantísimo. Entonces, solamente consideramos que reconociéndola ante la ley, ante la política pública, nos va a permitir que se modifiquen estas normas, que se modifiquen las estrategias e incluso las inversiones. De acuerdo. Muchas gracias, Cintia. Y por acá nos comenta Guillermo Vaquerizo. Dado el tamaño de las comunidades, las soluciones basadas en la naturaleza como humedales construidos parecen adecuadas para el saneamiento. ¿Han podido recibir subvenciones para su construcción y operación? Si es el caso, ¿de qué organismos o entidades? Si nos pudieras compartir. Sí, por ejemplo, definitivamente para el tema del saneamiento, en lugares donde hay agua accesible y no, o sea, no tienen escasez, definitivamente el tema de los humedales es la mejor solución en ese sentido. Nosotros tenemos aquí en San Cristóbal, en un parque que se llama El Encuentro, un espacio de compartir aprendizaje que se llama la Casa del Agua. Ahí en la Casa del Agua nosotros tenemos un módulo de baños con humedal, en donde se puede ver cómo está el funcionamiento que se está llevando a cabo, y estamos buscando esto llevarlo a una comunidad mucho más grande en Berriozábal. Estamos en ese proceso todavía. El financiamiento, uno de nuestros financiadores más grandes es la Fundación Gonzalo Río Arronte y la Kelo. Son organizaciones que están sumamente preocupadas por este tema y que los indicadores nos arrojen realmente soluciones pues al final de cuentas que sí solventen estas situaciones, pero básicamente a veces se requiere
tanto recurso que las subvenciones que nosotros podamos obtener de alguna organización no son suficientes. Aquí lo que necesitamos es voltear a ver el recurso público, que igual nosotros como organizaciones podamos apoyar en la parte técnica, la academia puede apoyar en la parte técnica para poder diseñar estos proyectos, pero los recursos con los que se puedan realizar más fácilmente son los recursos públicos, que vienen de diferentes, ahorita en esta nueva etapa, pues estaba el FAISMUN, que son recursos que llegan a los ayuntamientos directamente, y ahora está el FAISPIAN, que hace que llegue directamente a las comunidades. Claro, de acuerdo. Y también nos comenta acá Maurel Sierra el hecho de que hay poca asesoría por parte de la autoridad en la gestión comunitaria del agua y que esto tiene que ver un poco también con el desconocimiento que se pueden formar de estos modelos de participación, ¿no? Y el hecho, también nos comenta aquí Maurel, sobre capacitar sobre el ciclo del agua, usos y alejamientos de aguas residuales, puede dar una visión más holística a sus habitantes que comparten cuenca hidrológica y lo que sin duda coadyuva a la prevención del conflicto de intereses en la gestión comunitaria, ¿no? También, bueno, sí, justo te agradecen, te piden si nos puedes compartir la presentación y nos preguntan cómo pueden replicar este programa en comunidades en específico. Bueno, nosotros estamos siempre abiertos a compartir. Nosotros tenemos ahí en la página de Cántaro Azul toda esta documentación, toda la metodología, todo lo que generamos y usamos, y también siempre estamos abiertos para organizar alguna capacitación para quien quiera pues conocer un poquito cómo lo llevamos a cabo. Esa es una metodología, la metodología Celtic es la que nos ha servido hasta este momento, pero no significa, pero al final de cuentas es una metodología viva y no significa que está tallada en piedra, porque precisamente estas metodologías vivas siempre se están adaptando de acuerdo a las realidades. Entonces eso es lo más importante. La realidad de Chiapas no es la misma la del centro, la del norte del país. En el mismo estado no es la misma realidad de una comunidad que esté en el centro o que esté en los altos. O sea, son realidades completamente diferentes, aunque tengan la misma necesidad. El entorno cultural, el entorno ambiental es diferente, entonces nos obliga a que esto sea adaptable y que bueno, nosotros siempre estamos abiertos para poder compartir estas metodologías. Y me parece muy importante mencionar lo que decían aquí Maurel Sierra, ¿no? Capacitar sobre el ciclo del agua. En este sentido, necesitamos permear la necesidad de agua a un esquema más amplio. Poder visibilizar que agua no solo es el recurso hídrico, sino que el agua es cuenca, que el agua son territorios, que el agua es también cultura, que en todos estos sentidos el manejo del agua que nosotros tengamos va a estar relacionado con todo eso, incluso con las especies. Es muy sorprendente, pero de repente me dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver un murciélago con el agua? Y yo, bueno, porque son los dispersores, son los que van a ayudar a que las partes que están deterioradas de la cuenca puedan dispersar y restaurar esa zona. Entonces tenemos que trabajar con esta visión integral, ¿no? Con esta visión en donde el agua, que es el recurso o el fin último que queremos obtener, para ello tenemos que tener un equilibrio del ecosistema, tenemos que lograr visibilizar en qué parte de la cuenca me encuentro, y eso se transmitírselo a las comunidades, transmitírselo a los tomadores de decisiones, porque muchas veces se ve solamente a nivel de municipio, que el territorio solo es un municipio o el territorio es el polígono de la comunidad, pero no, el agua funciona de manera diferente. El agua no le importa por qué comunidad o por qué municipio va a pasar. El agua fluye de acuerdo a la cuenca, a la orografía que tenemos, al tipo de vegetación que existe, el tipo de suelo que existe. Incluso eso es súper importante. Luego solo vemos de manera superficial, pero no estamos viendo adentro, ¿no? No estamos viendo debajo del suelo, en donde, por ejemplo, aquí en Chiapas tenemos muchos suelos kársticos, en donde tenemos una gran cantidad de agua subterránea. Entonces sí es muy importante poder permear estos conocimientos de esta manera integral, ¿no? No solo agua, sino es todo lo que lleva a que podamos tener el agua. Perfecto, pues varios comentarios reconociendo el trabajo de Cántaro Azul y agradeciéndote a ti también por la ponencia. Entonces, pues con este mensaje yo creo que nos podemos ir cerrando. Muchísimas gracias, Cintia, por lo que nos has compartido
y esperemos que siga teniendo mucho éxito todas las acciones, los proyectos y las actividades que ha desarrollado y que va a seguir desarrollando Cántaro Azul. Por parte de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento, les agradecemos a todas y a todos por haberse conectado a este webinar. Esperamos verles próximamente en nuestras próximas actividades. Muchísimas gracias a todos y que tengan buena tarde. Gracias, Cintia. Muchas gracias.